Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. La lluvia caía sin piedad sobre la ciudad, cada gota golpeando el pavimento en un ritmo monótono, un eco del creciente nerviosismo de Martín. Había hecho su parte, había sido un buen amigo, un confidente para Laura, pero ahora, en medio de su confusión, una risa inquietante rompió el silencio. «¿Qué te hace pensar que habías tomado la decisión correcta, Martín?», dijo Sara. Su voz, un susurro afilado como un cuchillo. La mirada que le lanzó era intensa, profunda. Algo en su tono erizaba la piel de Martín. «Sara, esto no es el momento». Su respuesta se apagó cuando vio su expresión. La rabia ocultaba un secreto. Antes de que pudiera formular una pregunta, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. Era Laura. Allí, atrapada en el marco de la puerta, una sombra se cernía a su alrededor, como una nube oscura tragándose la luz. Martín sintió que el aire se le escapaba. Un instante y todo se desvaneció en un remolino de caos. Alguien salió de la oscuridad. No solo alguien. Era el hermano de Laura, Pedro, su rostro cubierto de marcas y una herida sangrante en la frente. Sus ojos reflejaban desesperación, una mezcla de miedo y furia. Y entonces, en un impulso, se dirigió. «A Martín. ¿Tú qué le hiciste?». Las palabras chocaron contra el suelo como un rayo. «Aún nos debes una explicación». Martín se quedó sin aliento. La mirada de Laura lo atravesó. No comprendía. Todo estaba confuso, como si hubiera entrado en un laberinto sin salida. ¿Cómo algo como esto podía ocurrir? «Pedro, no sé de qué hablas». Martín intentó calmar la situación, pero su voz sonaba temblorosa, llena de dudas. Su hermano la miró a ella, su rostro enrojecido, desolado. En ese instante, una tensión espesa llenó el aire. «No digas que no lo sabes. Eres parte de esto. Todo está conectado», gritó Pedro. «Laura está en peligro». Y, con esas palabras, el mundo de Martín dio un vuelco. No solo el peligro que amenazaba a Laura, sino la revelación asfixiante de que él, de alguna manera, era parte de esta tormenta. Un golpe directo al corazón. Las palabras de Pedro retumbaban en su cabeza. «¿Qué estás insinuando? ¿Qué sabes?». La necesidad de respuestas lo sacudía, mientras su pecho se apretaba con la adrenalina. La sombra detrás de Pedro se movió. Cada paso resonaba como un latido angustiante. Era un hombre de mirada fría. Su risa se mezclaba con el torrente de la lluvia, burlándose de todos. «No hay escapatoria, Martín. La verdad siempre regresa para atormentarte». El rostro de Martín se empalideció. Todo comenzó a cobrar sentido. La conexión de sus actos, las decisiones que tomó en un momento de desesperación. La lealtad se balanceaba en un hilo finísimo. Cada decisión pesaba como un ladrillo en su alma. Todo su mundo se encogió a un pequeño rincón oscuro. Y justo cuando una sombra de comprensión comenzó a despejarse, el hombre entreabrió los labios y murmuró una frase que heló la sangre de Martín. «Tienes una hermana. ¿También? ¿Lo sabías?». La lluvia arremetía con fuerza, pero nada podía ahogar el grito ahogado de Martín. La verdad lo había atrapado, y el horror se desnudaba ante él. ¿Una hermana? ¿Quería decir que todo esto había sido un juego? El dolor lo invadió. El vacío se adueñó de su pecho. «¿Qué?», susurró, con una mezcla de incredulidad y temor. Los ojos de Laura estaban llenos de lágrimas, su propio mundo tambaleándose. ¿Qué hacía aquí, en medio de esta tormenta de secretos? El silencio fue ensordecedor, a medida que cada uno enfrentaba su propio horror. La tormenta seguía, pero ahora era su propia verdad.
la que iba a desatar el verdadero caos. Martín sintió el nudo en la garganta. La lluvia no podía lavar sus pecados. ¿Cómo llegaría a encajar esta revelación en su vida? Solo. Sabía que ahora, más que nunca, todo lo que creía era solo un espejismo. La lluvia seguía cayendo con fuerza, cada gota inmiscuyéndose en el caos que se desataba. Martín sentía que el corazón le latía tan rápido que parecía querer escapar de su pecho. ¿Una hermana? La revelación le estaba desgarrando el alma. Pero antes de que pudiera procesar esa verdad, un grito lo sacudió. «¡Detente!», bramó Laura, su voz trayendo consigo un remanso de claridad en la tormenta. Martín volvió a mirarla, su rostro pálido, la expresión aterrada. La sombra detrás de Pedro se acercó más. Esa figura, con una sonrisa burlona, parecía alimentarse del miedo. Sus ojos fríos recorrieron el espacio con desdén. ¿De verdad piensan que pueden salir ilesos? Su risa, helada, resonó en el aire. Era un sonido que se juntaba con el estruendo de la lluvia. Sin aviso, un trueno tronó y el cielo pareció abrirse aún más. La electricidad en el aire era palpable, el ambiente cargado de una tensión horrorosa. Martín, con un nudo en la garganta, dirigió su mirada a Pedro, que ahora temblaba de rabia. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz ahogada. «Lo que quiero», murmuró el hombre desde las sombras, «es justicia. Esa chica tiene más secretos de los que imaginas. ¿Y tú, Martín? Has estado ciego». «¿Secreto?», Laura preguntó, su voz un susurro quebrado, pero cargado de valentía. El hombre dio un paso al frente. Con movimientos calculados, retiró algo de su abrigo. La lluvia lo empapaba, pero sus intenciones eran claras. Un objeto brillante surgió entre sus manos. Un pequeño libro negro, desgastado, pero visible en medio de la oscuridad. «Esto», dijo, sosteniéndolo en alto, «contiene todo. Y tú, Martín, deberías desear no haber rebuscado en el pasado de Laura». Era como si el tiempo se retuviera. Martín sintió que el aire se volvía denso. Todo lo que había creído conocer sobre Laura se tambaleaba, y su cobardía estaba a punto de salir a la luz. Laura giró la cabeza, enfrentando a Martín. Su dolorosa mirada lo atravesó como una flecha. «¿Qué estás escondiendo, Martín?». Su voz, ahora llena de intensidad, lo acusaba. «No, no sé de qué habla», musitó, aunque estaba empezando a entender. Pedro soltó una carcajada amarga. «¿Te sorprende que alguien sepa más sobre Laura que tú?». Y en ese instante una explosión de luz iluminó el lugar. Un relámpago reventó el cielo, desnudando la verdad oculta. Martín podía ver la angustia en el rostro de Laura, sus ojos reflejando años de secretos cargados. ¿Qué le había ocultado realmente? Raudos pasos resonaron tras ellos. Entre las sombras, una figura apareció. Era una mujer, cubriendo su rostro con una capucha. La tormenta no podía ahogar la intensidad de su presencia. «Es hora de que te enfrentes a la realidad, Martín», gritó ella, y su voz era como un faro en la oscuridad. Pero sus ojos, esos ojos, eran inconfundibles. Su hermana. La hermana que nunca conoció. Un frío helado recorrió su espina dorsal. No solo la revelación de su existencia, sino cómo había estado conectada con todo esto. Todo lo que había creído saber se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo?». Su voz casi salió como un grito, enredándose con la tormenta. La mujer se acercó desenfrenada. «El pasado no moriría. Siempre vuelve, Martín, y tienes mucho que aprender». La lluvia arremetía.
Los truenos retumbaban y un nuevo caos empezaba a gestarse. Todo estaba a punto de desatarse. Martín sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies mientras la verdad se cernía sobre él. ¿Cuánto más podría soportar su mundo desmoronándose justo enfrente de él? La pregunta resonaba en su mente, pero una respuesta nunca llegaría. Martín sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La figura encapuchada lo miraba con unos ojos que lo atravesaban. Era como si todo el aire se hubiera esfumado. La lluvia, torrencial, envolvía la escena, en un manto frío y húmedo, como si el mundo mismo los estuviera presionando. «¡Eres su hermano!», gritó Laura, su voz sibilante y llena de incredulidad. El nombre de su hermano resonó en el aire como un eco, golpeando a Martín en el pecho. «¡Sí, y tú!». La figura se acercó un paso más. «No tienes idea de lo que has provocado». Los latidos del corazón de Martín resonaban en sus oídos. La tentación de retroceder era abrumadora, pero sabía que no podía. Esta revelación lo llevaba a un lugar más oscuro, un lugar del que no había querido hablar. Pero Martín apenas podía articular lo que sentía. «¿Por qué?». La mujer, su hermana, se detuvo. Los ojos, líquidos como la tormenta, mostraban una mezcla de dolor y resolutez. «Porque antes de que tú estuvieras aquí, Martín, había un secreto más grande que ninguno de nosotros». ¿Un secreto? La palabra le quemaba la lengua. Las sombras a su alrededor parecían moverse. Las gotas de agua cayendo en la tierra marcaban un compás de tensión. El hombre que había emergido de la oscuridad, el que había reído antes, sonrió amargamente. «¿Qué te refieres?», preguntó Pedro, su voz temblorosa pero firme. «¿El pasado?». La mujer se volvió hacia Martín. «Está lleno de sombras que nos han perseguido». Laura debería saberlo. Martín se sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. ¿Qué sabía Laura? Miró a Laura y la vio temblar. El terror asomaba en sus ojos, traduciendo todo lo que estaba en juego. «Dime por favor que no lo sabes», Laura murmuró, su voz quebrándose. Su mirada fue un rayo que cortó el aire entre ellos. Justo cuando las palabras estaban a punto de salir, un grito desgarrador rasgó la noche. Era un sonido tan intenso que hizo que Martín se congelara. De entre las sombras, una figura apareció, tambaleándose, cubierta de sangre. «¡Mamá!», gritó Laura, su rostro pálido y todo su ser. Se tensó. La mujer cayó al suelo, su mirada perdida. El mundo de Martín se detuvo. Todo lo que había creído saber sobre su madre, sobre su familia, se desmoronaba. Martín, asustado, miró a su hermana. «¿Qué está pasando?». La figura se retorcía, intentando hablar. «No, no es lo que piensas. Todo». Sus palabras eran un susurro roto, mientras el aliento de vida se le escapaba. Con cada respiro, el caos aumentaba. Pedro se lanzó hacia la mujer. Mientras Martín sentía que el vacío lo devoraba. Desesperado, la mujer extendió su brazo hacia Martín. Su mirada se llenó de súplica. «La verdad te liberará, pero debemos actuar rápido». El tiempo se ralentizaba. Los relámpagos iluminaban el horror de sus rostros. Martín sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban. La revelación estaba a punto de hacer temblar el mundo que conocía. «¿Qué estás diciendo?», gritó Laura, desbordada por el terror y la confusión. Antes de que alguien pudiera responder, un trueno retumbó y el cielo pareció abrirse aún más. La mujer cerró los ojos y con eso un rayo cayó. La tierra vibró.
El caos lo arrastró todo. Martín sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Era el fin? El grito de Laura resonó en su mente, como un eco de advertencia. La verdad había decidido salir a la luz, pero ¿a qué costo? ¿Qué significaba realmente esta revelación? La tormenta todavía rugía, y con cada trueno, la pregunta resonaba más fuerte. ¿Sería capaz de confrontar lo que había estado escondido en la penumbra de su alma? La tormenta rugía, pero el caos en el corazón de Martín era más intenso. La figura encapuchada se acercaba. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo quemaba. Laura, de pie a su lado, apenas podía respirar, y Pedro se mantenía a la defensiva, como un león protegiendo a su manada. La mujer extendió la mano, temblorosa, y con un movimiento súbito se retiró la capucha, revelando un rostro que hizo que el tiempo se detuviera. Yo soy Stella. El nombre le cayó como un balde de agua fría a Martín, su hermana que nunca conoció. Pero su rostro era la imagen del pasado que él había intentado enterrar. Era igual a su madre, sonriendo en días lejanos y olvidados. Ella estaba viva, de pie frente a él. «¡Estela!», gritó Laura, su voz llena de incredulidad y horror. El eco de su grito atravesó la noche, pero el mundo se había silenciado para Martín. Aquel nombre resonó en su mente como una campana, rompiendo la realidad en 1000 pedazos. Los ojos de Stella se llenaron de lágrimas, reflejando la confusión de Martín. En un abrir y cerrar de ojos, los secretos comenzaron a desmoronarse. «No, no puede ser», susurró, sintiendo que el aire se le escapaba. Miró a Laura y luego a Pedro, quien apenas podía sostener su mirada. ¿Qué había pasado entre ellos? Stella dio un paso más. La lluvia empapó su cabello. Tú creías que todo había terminado, que podías dejar el pasado atrás. Pero el pasado no se olvida, Martín. Nunca. Su voz llegó con un eco de desesperación que resonaba en los rincones oscuros de su alma. Martín sintió un torbellino de emociones: temor, ira, tristeza. La verdad ardía en su pecho como un fuego descontrolado. «¿Por qué no me dijiste?». El dolor en su voz brotó como un lamento desgarrador. Estela bajó la cabeza. Su voz tembló. «No era mi secreto para contar. Tú y mamá, ustedes se lo llevaron», preguntó Pedro, acercándose, sus ojos llenos de desconfianza. La batalla entre los tres se gestaba con intensidad. La lluvia seguía cayendo, golpeando las baldosas de una forma casi desesperada. Estela levantó el rostro. «¿Por qué hay algo más?». Se detuvo buscando las palabras. De pronto, un ruido sordo resonó detrás de ellos. La figura en las sombras pasó a ser una amenaza evidente. Era el hombre con la sonrisa burlona, ahora acercándose, su risa resonando sobre el rugido de la tormenta. «¡Ah!», exclamó. «Finalmente veo que la familia se ha reunido. Pero qué lástima, tan poco tiempo». Una risa entrecortada salió de su boca, y Martín sintió que el frío le recorría la espalda. Algo en el aire cambió. El hombre avanzó. La oscuridad parecía correr a su alrededor, y la tensión creció, como un resorte listo para estallar. «¿Qué quieres?», gritó Martín, su voz temblando. Pero la respuesta no llegó. En vez de eso, el hombre sacó algo del abrigo, una pequeña caja reluciente. «Esto, hermanos, es la clave que encierra todos los secretos de familia». Al abrir la caja, un estallido de luz iluminó el rostro de todos. Martín sintió un golpe en el pecho. Recordó a su madre,
Recordaba los días de risas y sorpresas, pero también noches llenas de gritos y discusiones. La caja estaba repleta de fotos, cartas, documentos. Su vida resume en pedazos de papel, objetos que solo traían confusión. Cada foto cuenta una historia que no quieres escuchar. Cada carta un rastro que has borrado. La risa del hombre era una sinfonía de caos. La tensión entre ellos se desbordaba. El miedo era palpable. ¡Cállate! La voz de Laura retumbaba con fuerza. Ella era el rostro del valor en aquel momento. Pero el hombre sonrió, su mirada impregnada de triunfo. Lo descubrirás, Martín. Todos ustedes lo harán, justo cuando lo necesiten. Y así, en un instante, un rayo iluminó el cielo, y la visión cambió. En un golpe de luz, Martín vio algo más que su madre. Vio una mirada. Ella se apoderó de su mente, mientras conectaba los puntos. Todo lo que creía era un espejismo, y se dibujaba un nuevo laberinto oscuro alrededor de ellos. ¿Quién es realmente? La pregunta surgió de sus labios, pero la respuesta, diluida por la tormenta, permanecía fuera de su alcance. El caos se asomaba tras las sombras, y cada uno estaba al borde del abismo. La nueva revelación chisporroteaba en el aire. ¿Qué secretos albergaba esa taja? ¿Qué más había dentro que podría romper todo? Una sombra se erguía, y el destino de todos pendía de un hilo más delgado que la lluvia que caía sobre ellos. El aire estaba tenso. El rostro de Martín palpitaba mientras la figura sombría sostenía la caja frente a él. Ellos, como un oráculo que desvelaba secretos dolorosos. Cada latido en su pecho resonaba con el eco de la tormenta. La lluvia impactaba cada vez más fuerte, mezclándose con los gritos y las preguntas que flotaban en el aire. «¿Qué hay en esa caja?», preguntó Laura, la voz temblándole. Miraba a su hermano con un torbellino de emociones. El miedo la cubría como un manto pesado. El hombre con la sonrisa burlona se acercó más, su mirada fría atravesando el espacio como un cuchillo. «Contiene tu verdad, Laura, y la de todos ustedes». Martín sintió que su estómago se retorcía. Todo pasaba a cámara lenta. La figura, encapuchada, Estela, se movía buscando entre los rostros conocidos, como si desease que alguien le diera respuestas. Pero el hombre siguió hablando, como un conductor del dolor. «Cada uno de ustedes tiene una porción de responsabilidad en lo que ocurre. ¿Lo sabían?». Algo irrumpió en la escena. Una luz brillante, como un relámpago, estalló cerca. La caja, inestable en las manos del hombre, cayó al suelo. Se hizo un silencio absoluto. Las gotas de lluvia cayeron con más fuerza. El mundo parecía contener la respiración. Cuando se abrió, una ráfaga de imágenes salió disparada hacia ellos. Fotos, documentos y cartas flotaron en el aire como hojas secas, arrastradas por el viento. Martín las vio caer alrededor de él. Palabras susurradas en un pasado distante volaron por los aires. Su corazón latió con furia, cada vez más rápido, pero lo inesperado fue un grito desgarrador. Estela cayó de rodillas y su rostro se volvió pálido como el papel. «No, esto no puede ser». Martín se volvió hacia ella, el horror reflejado en su rostro. «¿Qué has visto?», preguntó, a punto de perder el control. La lluvia caía como si el cielo estuviese llorando junto a ellos. Ella levantó la mirada, ojos llenos de lágrimas, y balbuceó. Era un secreto que no debía salir a la luz. La conexión entre nosotros es más oscura de lo que imaginabas. La figura sombría, el hombre burlón, sonrió con satisfacción.
Justo eso. Ahora empiezas a entender. La historia de su madre entrelazaba sus vidas, y cada secreto va mucho más lejos. Martín sintió que su mundo se caía a pedazos. Esta revelación era como un golpe brutal. ¿Qué quieres decir?, cuestionó, su voz temblorosa, presionando ante la muralla de misterios. El hombre se acercó, su tono ahora bajo y amenazante. Tú, Martín, fuiste el que hirió a tu madre. La verdad no es lo que crees. Ella nunca se fue. La razón por la que están. Aquí es un eco de decisiones pasadas y de alguien que está aquí mismo. De repente, un trueno rasgó el cielo, y antes de que pudieran procesar la gravedad de sus palabras, el sonido de un disparo resonó en la distancia, seguido de un grito desgarrador. Todos giraron hacia el sonido. La figura del hombre desapareció entre las sombras, y un caos instantáneo invadió el ambiente. Estela gritó, su rostro entre horror y rabia. ¡No! ¡Lo sabía! Un silencio tenso envolvió a todos. Cada uno sintió que la realidad se torcía a su alrededor. Martín miró a su hermana, a Laura y a Pedro. Algo horrible estaba ocurriendo, algo que nunca habían anticipado. Fuera de la lluvia, una silueta apareció. Era una mujer ensangrentada, tambaleándose. Era su madre, pero no podía ser. Martín sintió que el aire se le escapaba. La verdad que había mantenido oculta prometía ser una tormenta devastadora. «Mamá», susurró, la incredulidad cubriendo su voz. ¿Era posible que todo lo que creían saber solo fuera una ilusión? Las palabras se atascaban en su garganta. La aparición de su madre lo tenía temblando, y el miedo lo envolvía. La verdad que había pensado que había dejado atrás ahora estaba frente a él, viva. La tormenta no era nada comparada con el caos emocional que sentía. El horror se desplomó sobre ellos. ¿Qué más podían perder? ¿Qué significaría esto para ellos? A todo esto, una pregunta resonaba fuertemente en su mente. ¿Cómo enfrentarían el legado de secretos desenterrados? La noche estaba lejos de terminar y la tormenta seguía. El aire se llenó de un silencio helado. La figura de su madre, tambaleándose, parecía más un espejismo que una realidad. Martín se quedó en shock. Sus pensamientos chocaban entre sí, como olas en la orilla. ¿Cómo era posible? Sus ojos se encontraron con los de Estela, llenos de incredulidad. «¿Mamá?» Su voz fue un susurro roto, casi ahogado por la lluvia, que tambaleaba su entorno. La mujer se detuvo. Su rostro pálido y demacrado reflejaba desesperación y dolor. Pero, ¿qué había sucedido? Un escalofrío recorrió la columna de Martín. La lluvia caía más intensa, como un manto de lamento que cubría a su familia. Laura, temblorosa, dio un paso hacia adelante, sus ojos brillando con lágrimas. «¿Qué le ha pasado?» Su voz, un hilo de delicadeza, resonó en el aire cargado de tensión. La figura de su madre, finalmente hablando, expresó un dolor tan profundo que resonó en el alma de Martín. «No, no hay tiempo». Su voz era un eco lejano. «Te necesito. Tienes que escuchar, pero antes». De que pudiera completar la frase, un grito desgarrador rasgó la noche. Todos se giraron, y a través del tumulto, una sombra apareció entre las sombras. Era el hombre, el que había reído con desprecio hasta ahora. Pero esta vez no solo veía desdén en su rostro, sino un brillo siniestro que los paralizó. «¡No lo entienden!», gritó. Su risa se mezclaba con el trueno. Durante un parpadeo, todo en él era un caos de locura. Craso error. Se lanzó hacia ellos.
y en su mano brillaba un cuchillo, un reflejo helado del horror que se avecinaba. Martín sintió que el pulso se le aceleraba, el aire escaso. «Cuidado», gritó a su madre, empujándola hacia un lado. Pero fue demasiado tarde. El hombre dio un paso atrás y el sonido cortante del arma rasgó el aire. Un movimiento rapidísimo y el sonido se detuvo. El cuchillo atravesó la niebla de la noche, dirección a Estela. Los ojos de la chica se abrieron como platos. El instante se volvió eterno. Martín no podía pensar. La rabia, el dolor, todo se acumuló en su pecho. Se lanzó hacia adelante, pero el tiempo se contraía, como si el mismo destino se burlara de él. «¡No!», Laura gritó, y sus palabras fueron un grito desgarrador que atravesó la tormenta. Cuando Martín alcanzó a Estela, la oscuridad ya estaba en su carne. El cuchillo se detuvo justo en el momento, pero el daño ya estaba hecho. Estela cayó de rodillas. Un susurro escapó de sus labios. «No, no puede ser». De pronto, el hombre se volvió a mirar a Martín. Su sonrisa se transformó en mueca de satisfacción. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?», murmuró, mientras el viento aullaba a su alrededor. Las palabras de la mujer resonaron, un eco que reverberaba en su cabeza. La verdad siempre encuentra su camino. Martín sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Estela mantenía su mirada en él, su rostro enrojecido y lleno de dolor. «Todo lo que creías nunca fue lo que pensaste». El hombre se enderezó, la lluvia arremetiendo en su rostro. «¿Oíste? Todo es parte del juego. La caja, lo que hay dentro de esa caja cambiará todo». Una luz brilló en la penumbra, y con ella un rayo iluminó momentáneamente el rostro de la madre de Martín. «Tú eres el hilo que conecta todo». Pero antes de que pudiera terminar, el hombre lanzó un movimiento y se deslizó en dirección a Estela. «¡No lo hagas!», gritó, su voz en erupción. Pero en un súbito giro, el hombre se abalanzó hacia Estela. Un resplandor hiriente llegó de la oscuridad. Un fogonazo de luz chocó contra el cuchillo y una explosión resonó en el aire. Martín sintió una ola de terror. El tiempo se detuvo. La figura encapuchada de la noche se hizo presente nuevamente, y la lluvia que caía ahora rugía como un torrente, llevándose los secretos y las verdades a las sombras. El caos se desató. La figura apareció entre ellos, ahora relevante y conocida. «Soy tu madre, Martín», gritó antes de que la oscuridad envolviera la escena, y él comprendió que había un secreto aún mayor que lo unía todo, que todo lo que había creído saber se desmoronaba. La revelación cavó en su pecho, y las piezas comenzaron a encajar de una forma devastadora. La última imagen que vio fue la expresión de horror en el rostro de Estela, y en ese momento se dio cuenta de que todo a su alrededor, cada relación, cada elección, todo había estado conducido por una red de mentiras tejidas desde su nacimiento. ¿Cuánto dolor más deberían soportar? La tormenta había desatado más que agua, había derrumbado la verdad y la esperanza. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo podrían salir de esta? La aparición y la confrontación dejó a todos atónitos, y el futuro se tambaleaba sobre un hilo delgado. La imagen de su madre cayó como un peso sobre él. Martín sintió que su estómago se revolvía. La lluvia continuaba golpeando con fuerza, como quien llorara en medio del desconsuelo. La inminente figura de su madre era un espectáculo aterrador. El rostro demacrado, las manos temblorosas. ¿Era real o una visión tortuosa de su mente agobiada por la culpa? «Mamá», repitió, su voz casi un susurro.
como si el sonido pudiera romper el hechizo. Sus ojos estaban fijos en el rostro familiar, buscando respuestas en cada pliegue de piel desgastada, pero ella ni siquiera lo miró. «¡Tienes que irte!», gritó con desesperación, mientras su mirada se movía hacia una dirección que solo ella parecía ver. Su cuerpo temblaba, frágil como una hoja atrapada en el viento. Laura, al borde del colapso, se acercó, pero el hombre de la risa burlona dio un paso hacia ella. «No pueden escapar, no mientras la verdad esté atrapada entre ustedes». El caos fue instantáneo. Cuando Martín giró la mirada hacia el hombre, un destello de luz iluminó la escena. Las sombras saltaron, y en ese momento la atmósfera cambió. Él se lanzó hacia su madre, y entonces sucedió. Una explosión de energía lo envolvió. Un trueno retumbó, y con él un estruendo que hizo temblar el suelo. Las gotas de lluvia parecían congelarse en el aire. Un eco ensordecedor se arrastró entre ellos, y de repente el hombre se desplomó, como un muñeco de trapo cuyos hilos se habían cortado. Pero eso no fue todo. Estela, aún de rodillas, levantó la mirada hacia la figura en el suelo. «¡No!», gritó. Su rostro se torció de horror. «¡No puede ser!». Martín se giró hacia ella, su corazón palpitando con fuerza. «¿Qué está pasando?». Allí, sobre el suelo empapado, el hombre no se movía. Pero de pronto, una risa burlona resonó desde el fondo de la oscuridad. Era una risa con la que todos estaban familiarizados. Una risa que le hizo el corazón detenerse. Docenas de ojos se volvieron hacia la figura encorvada que emergía de la tormenta. Marta, su madre, comenzó a elevarse lentamente. No estaba herida, no estaba destruida, estaba viva y más poderosa que nunca. Se erguía con una fuerza que parecía alterarlo todo. «Tu padre no pudo hacerlo», dijo, su voz resonando como un trueno, llenando el espacio de una energía que lo distorsionó. «Pero yo volveré para terminar lo que él comenzó». Martín sintió como si el mundo se desmoronara. Todo lo que creía que sabía, toda la historia que había tejido con lágrimas y recuerdos, estaba saltando por los aires. Su madre había sido la villana, no la heroína de su historia. «¡No!», Laura gritó, su voz desgarrándose. «Todo este tiempo, tú». Estela, aterrorizada, se levantó de un salto, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué significan tus palabras?». Pero Marta sonrió, una sonrisa gélida, como si estuviera disfrutando del caos. «La verdad está aquí, y tú, Martín, eres parte de algo mucho más grande». En un giro brusco, la lluvia se volvió más oscura, y la atmósfera palpitó bajo una tensión nueva. Una ola de revelaciones comenzó a remolinarse a su alrededor. Quería entender, pero su mente se dispersó. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz temblorosa. Se sentía como si se hubiera hundido en el abismo. Ella rió, un eco que resonó al borde de lo inverosímil. Lo que tenía que hacer. Y ahora se detuvo, mirando a cada uno con intensidad, como si pudiera leer sus almas. «Ahora es tu turno, Martín. Debes elegir». Las palabras flotaron en el aire, vibrando con un peso inenarrable. La lluvia se detuvo de repente, como si todo el mundo contuviera el aliento. El silencio era aullante. ¿Qué significaba realmente aquello? ¿Qué elección debía hacer? El caos interno se hacía más fuerte. Las preguntas se acumulaban, pero una resbalaba por el borde. Todo. Lo que había querido proteger ahora se desmoronaba ante él, amenazando con arrastrar a todos. «¿Qué harás?». La pregunta flotó sobre ellos. Las miradas se encontraron, y el futuro parecía girar sobre un hilo delgado.
Martín sintió el frío del miedo atravesarle el cuerpo. Todo estaba a punto de cambiar, y aún no sabía si estaba preparado para lo que vendría. Martín sentía que la tierra temblaba bajo sus pies. Las palabras de su madre flotaban en el aire, pero su mente las empujaba hacia el fondo. No podía ser cierto. Cada latido en su pecho retumbaba, como un tambor anunciando una tormenta que se avecinaba. Miré a Laura, que aterrorizada se había quedado paralizada. Stella temblaba, sus ojos fijos en su madre, buscando respuestas que nunca llegaban. ¿Qué has hecho?, repitió Martín, la voz ronca, casi un grito. La atmósfera se volvía densa, como si la lluvia se detuviera para escuchar la tragedia que estaba por desatarse. Marta, su madre, sonrió de una manera que hacía eco en sus peores pesadillas. La verdad duele, hijo, y tú, como todos, no puedes escapar de ella. Se sintió como un puñetazo en el estómago. Se sentía atrapado. El aire le faltaba. ¡Dilo ya!, gritó, gesticulando con rabia. Las sombras de su familia lo rodeaban. Y el significado de cada palabra era como una roca lanzada al río de su mente. Fue entonces cuando la figura del hombre se alzó una vez más. Martín. Su voz retumbó y todos giraron, sorprendidos por la amenaza que no se había marchado. La madre es solo el principio. La risa burlona del hombre resonó como un eco en la tormenta. Era una risa que sabía que podía romper almas. ¡Basta!, Laura gritó, su voz quebrada, desesperada. No podía soportar la tensión. ¿Qué quieres? ¿Por qué has hecho esto? El hombre insinuó un movimiento, y en un abrir y cerrar de ojos, la realidad se torció. Un golpe sordo penetró el aire. Martín sintió que su pecho se paralizaba. Un sonido como un disparo resonó, y en un giro que fue tan rápido como el parpadeo, todo se volvió blanco. ¡Estela!, exclamó Martín, cuando vio a su hermana cayendo como un ave atrapada. El tiempo se detuvo. La herida en su lado era oscura y profunda. Lo que había creído entender se desmoronaba en un instante. El horror pintaba cada rincón de su mente. Marta se abalanzó hacia Estela, sus manos temblando, cubierta de una angustia que jamás había visto. ¡No!, gritó, su voz desgarrada, pero el estruendo de la tormenta era más fuerte. Como un lamento colectivo, Martín se lanzó hacia ella, pero un poder invisible lo detuvo. La figura del hombre sonreía, mientras la tormenta intensificaba. ¿Ya ves? La familia es la verdadera prisión. Estela se retorcía. El sufrimiento llenaba el aire. «¡Ayúdame!», susurró, su voz temblando mientras la vida se le escapaba. El rostro de Marta se descomponía. «No, esto no puede ser». Martín sintió el sudor frío recorrer su espalda. El pánico se cerraba como un puño. Se preguntaba si todo lo que había construido, todas sus esperanzas, se estaban desvaneciendo. ¿Qué era la verdad? ¿Qué había pasado realmente en su familia? «¡Calla!», gritó, incapaz de soportar el caos que lo rodeaba. La vida de Estela pendía de un hilo, y en un instante comprendió que la línea entre la vida y la muerte era tenue. De repente, un destello iluminó el cielo. Un rayo cruzó, y en ese segundo, la figura de Marta brilló con un fulgor inesperado. Se volvió hacia el hombre. «Tú, esto es tu culpa». El hombre alzó las manos en señal de rendición, pero con un giro ágil, produjo una pequeña caja de su abrigo, la misma que había traído. Martín sintió que su mente estallaba. «Todo está aquí», dijo el hombre, su voz suave, casi seductora. «Los secretos que destruirán lo que queda de ustedes». Y justo cuando levantó la caja,
La tormenta pareció responder. Una figura emergió de la niebla, una sombra que cortó el aire. Era otra mujer, con una mirada familiar. «¡Soy yo!», gritó, y Martín sintió que el mundo se caía. Era ella, su madre, pero más joven, más viva, más real. Todo lo que conocía se desmoronaba. «¿Eres tú?», susurró. Su voz tiembla, incapaz de procesar lo que veía. La confusión se apoderó de su mente. «No hay tiempo», respondió la mujer, su mirada intensa, atravesando a cada uno, como si viera sus almas. «Todo lo que creías es una ilusión». Y en ese instante, el tiempo se detuvo una vez más. La lluvia se detuvo. El caos quedó atrapado en el aire. Las palabras revoloteaban a su alrededor. Miradas incrédulas se cruzaban. Y la pregunta que se instaló en su mente era desoladora. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué verdades ocultas y más terribles se desatarían ahora? ¿Podría soportar el peso de la revelación? La tormenta rugía, pero en medio del caos, Martín sintió que el aire se despejaba con la revelación. Su madre, Marta, se erguía frente a ellos. Más que un espectro del pasado, era la encarnación de todos los secretos que habían mantenido. A su familia dividida. «No hay tiempo que perder», dijo ella, su voz cortante como el trueno que resonaba en el cielo. «Lo que has conocido es solo la punta del iceberg». Martín pudo ver el pánico reflejado en los ojos de su hermana y Laura. La tensión era palpable, como si cada uno intentara respirar a través de un nudo en el pecho. Al mismo tiempo, el hombre que había causado tanto daño miraba con desdén, claramente disfrutando del espectáculo de caos familiar. «¿Por qué no nos dijiste la verdad, mamá?», exclamó Martín, el sufrimiento desgarrándole la voz. Cada palabra que decía se sentía como un grito de desesperación que chocaba contra las paredes de su hogar. Ella bajó la mirada, llena de remordimiento, antes de elevarla de nuevo, ahora con una determinación inquebrantable. «Porque creí que así sería más fácil. Pero los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y ahora, el destino de nuestra familia está en juego». Estela, con lágrimas corriendo por su rostro, se puso de pie, apoyándose en la pared. «Tienes que decirnos todo. ¿Quién es realmente ese hombre?», su voz temblaba, inquieta. Marta volvió su atención al hombre que sonreía con arrogancia. «Tú eres el que arrastraste a nuestra familia a esta oscuridad. Conoces la verdad y la has manipulado a tu antojo». Al escuchar eso, Martín sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Todo lo que sabía terminó por convertirse en dudas y sombras. Sabía que tenían que enfrentarlo. Este era el momento decisivo. No podían permitir que siguiera arrasando con sus vidas. Con una mirada desafiante hacia el hombre, Martín dio un paso al frente. «No voy a dejar que sigas con esto». Su voz resonó en el aire, y el eco se estrelló contra los muros del edificio. El hombre se encogió de hombros, aparentemente divertido. «¿Y qué planeas hacer, Martín? Jugaste con fuego y ahora la casa se está quemando». Antes de que pudiera reaccionar, Marta se interpuso. «No, esta vez no serás tú quien dirija la narrativa. Nosotros tenemos el poder de cambiar el destino». La tormenta afuera parecía hacer eco del tumulto en su interior. El viento silbaba como si todo el mundo estuviera escuchando lo que pasaba. Todos estaban al borde del abismo, pero había algo diferente en el aire. Era como si el mundo dijera que ya era suficiente. Juntos. La familia dio un paso adelante, alineándose. La luz que emanaba de ellos era más brillante que cualquier tormenta.
El hombre dio un paso atrás, inseguro. Cosas estaban cambiando. La verdad había comenzado a desatarse. Era el momento de arriesgarlo todo. No importa lo que hayas hecho, dijo Laura, su voz retumbando con fuerza. No permitiré que continúes dividiendo a nuestra familia. Y con eso, una chispa se encendió. Era el momento de un nuevo comienzo. La lluvia comenzó a cesar, como si todo lo que sufrían encontrara una resolución. Las sombras se desvanecían, y simultáneamente, el hombre comprendió que su tiempo se había agotado. En ese instante, Marta cerró los ojos y con un gesto ordenó a las sombras que se disiparan. Un estruendo resonó y el hombre se desvaneció como un espejismo. Ellos quedaron en pie, unidos. Martín, sintiendo el peso que había mantenido por tanto tiempo, miró a su familia. Todo cambiará y seremos más fuertes. Este secreto ya no nos volverá prisioneros. Y mientras la tormenta se disolvía a lo lejos y el sol comenzaba a asomarse, la familia supo que era su oportunidad. Habían enfrentado su oscuro pasado y estaban listos para un nuevo futuro. La vida renacía de entre las cenizas y juntos podrían finalmente comenzar a sanar. Ahora, tú, lector, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón Me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de los comentarios del video y consigue el tuyo ahora.